¿Cómo están? Hoy en vivo, en este viernes. Se viene la lluvia, ¿no? Está todo... Está como muy caluroso. Afuera está muy raro, muy raro. Bueno, raro. Enrarecido está el ambiente y no necesariamente me estoy refiriendo al clima. Vamos a estar hablando hoy de las famosas tupabandas. A ver, a mí me gustaría antes, si alguno se anima a decirme de verdad y con honestidad, ¿de qué estamos hablando? Esto que está pasando hoy, ¿es discutir cuestiones policiales de hace 20 años? ¿Es discutir de cuestiones políticas de hace 20 años? ¿O es discutir de cuestiones políticas de hoy con miras al 2019? ¿Qué creen ustedes? La sociedad uruguaya hace tiempo que está en la búsqueda de distintas verdades que han pasado en la historia reciente del país. Y yo pienso que este episodio se inscribe en esa búsqueda que tiene la sociedad, bueno, de reencontrarse con su pasado y sobre todo con la verdad de su pasado. Pero quizás en el caso este concreto de estas bandas hay que, digamos, circunscribirlo. No estamos hablando de una o dos bandas, estamos hablando de 6 bandas de asaltantes de bancos que en los fines de los años 90... con distintos integrantes cometieron más una policías serie de que tupamaros también, ¿no? Algunas con policías, otras con tupamaros y otras con delincuentes comunes, Sí, por llamarlo de alguna manera. Y lo que surgió ahora es que a partir de la investigación del libro de María Urruzola y de las declaraciones del comisario Vica Font, que había encabezado Hurtos y Rapiñas en aquella época, se empezaron a conocer detalles que pequeños círculos conocían, pero que la opinión pública en general todavía no estaba compenetrada. Bueno, pero a ver, antes que el libro de María Urruzola, hubo 2 libros, Así es. que daban cuenta y en mayor detalle de esta supuesta vinculación entre los tupamaros que asaltaban bancos en aquella época con la organización política MLN, MPP, ¿no? Hoy en o Radio sea, Espectador... pero cuando surgen esos otros 2 libros, pasaron desapercibidos. Hoy en Radio ¿Por qué Espectador, hoy no? Hoy en Radio Espectador, el politólogo Adolfo Garcés reafirmó la veracidad de la información de que eran tupabandas que expropiaban recursos para el MLN. Lo reafirmó hoy, aún reconociendo, entre otras cosas, que el discurso de Mujica de ayer fue muy bueno. También Federico Leitch, en su larga entrevista a Zabalza, tiene los mismos comentarios. Bueno, y hay pero un entonces, punto, si me también permitís... vamos a usar la palabra verosimilitud, si les permite. ¿Cuán verosímiles son los hechos narrados? Y sobre todo, cuán verosímiles son, o qué verosimilitud tienen los testigos del hecho. Refiriéndome a Vica Font, refiriéndome a Zabalza, y más allá de los periodistas que escribieron o narraron con las fuentes que obtuvieron en su momento, ¿no? Pero hay una punta de investigación, si me permiten, dejo la palabra, que abrió Vica Font. Vica Font habla de la novia de un delincuente abatido en un asalto, que testimonió que el dinero que obtenían de los asaltos iba a un comité de base liderado por Fernández Huidobro. ¿Por qué la justicia no va a esa persona? Bueno, a ver, ya está en la justicia. De hecho, la misma jueza que en su momento no encontró mérito para investigar después de que el fiscal de corte, Jorge Díaz, le acercara el capítulo del libro de Urruzola en el que está mencionado todo este tema, ahora sí, a partir de declaraciones nuevas, empieza a investigar. Por ahí va a estar lo más interesante, porque no hay que olvidar que Vica Font también dice en esa entrevista que a él le ordenaron de arriba parar la investigación. Y no podemos olvidarnos que en ese momento, por ejemplo, Stirling era el ministro del Interior. Bueno, entonces, hoy en una entrevista a Vica Font, el de arriba era desde adentro de la policía, la llamaba. Claro que no fue Stirling. Exacto. Bueno, pero entonces estamos hablando de un gobierno que en ese momento no era de izquierda, que no estaba cubriendo a los tupamaros, o sí los estaba cubriendo. Entonces la madeja es más compleja de lo que uno puede llegar simplemente a comprender. Hay otro factor que tú decías al comienzo que me parece que explica el porqué de este impacto, que tiene que ver con que estamos en un tiempo electoral por anticipado, ¿no? Estamos, creo que todo el mundo está de acuerdo en que la efervescencia que hay respecto a un tema que tiene que ver con el oficialismo, también con la oposición. La lupa está puesta en la contienda política y yo creo que se ha logrado algo que era parte de lo que se buscaba, no sé si intencionalmente o no, que es que Mujica ha dicho que no va a ser candidato. Por ejemplo, ese es un primer efecto de lo que ha sido esta movida. Será relativo. Yo tengo mi lectura, respeto tu opinión. Algo se ha logrado. Quiero, de todos modos, que esto vaya a la justicia
justicia, quiero que la justicia investigue todo lo que ha pasado, quiero que investigue también quién le dio esa orden a Vicafón. Me parece interesante justamente los dos planos, ¿no? Uno, el plano estrictamente judicial. Yo aquí he dicho hasta el hartazgo que a mí me parece bien que sobre cualquier presunción de posible delito, si alguien tiene convicciones o pruebas, lo eleve ante la justicia del Poder Judicial, por sí ante sí como debe ser, resuelva. También es cierto que paralelamente, como corresponde también, funcionan otras lógicas de carácter político. En esa lógica de carácter político no deja de asombrar muy fuertemente en la actual coyuntura del país, donde se sabe, en el marco del Parlamento hay dos cámaras, en una el oficialismo tiene mayorías y en el otro ya las perdió, que curiosamente se plantea una comisión investigadora en donde el oficialismo tiene mayorías y donde se sabía, por ende, cuál iba a ser el resultado. ¿No resulta curioso? ¿No resulta curioso que la oposición haya querido supuestamente investigar y lo haya llevado a una cancha en donde obviamente sabía que iba a perder? Yo creo que eso merece, por lo menos, no se enoje nadie, por lo menos una respuesta. Bien, pero siguiendo tu lógica, ¿no resultaría curioso entonces también el por qué se niega esa mayoría oficialista a la investigación, a la comisión investigadora? No, me parece relativamente sensato que el partido gobierno no quiera generar ni abrir un frente potencialmente peligroso, porque obviamente, por ahí lo decía Verónica, esto tiene también, y me parece bien, un interés de clarísima lógica política. Pero, repito, si vos querés que salga, justo lo vas a llevar a la Cámara donde sabés que no va a salir. ¿Por qué no lo presentaste en la otra? Tuviste un resultado que es el discurso de Mujica, que lo tuviste, bueno, como corresponde, por supuesto, con una cobertura mediática en un punto álgido, y lograste posicionar el tema en esa persona. Yo creo que como jugada está muy bien. A mí me gustaría profundizar en una pregunta que tú planteaste en la introducción y que tiene que ver con esto que puede aparecer como una contradicción. ¿Por qué cuando hace unos años, a raíz del libro de Garcés y luego del libro de Leitch, se planteó el tema, por qué la sociedad pasó por alto? ¿Por qué no se investigó en su momento y por qué ahora sí hay una efervescencia? Y yo creo que ese es un punto interesante para profundizar. Y la interpretación que tengo yo es que en aquel momento la sociedad uruguaya no quería enfrentarse con eso. La sociedad uruguaya no quería enfrentarse con eso. A mí me pasó de haber llevado en esos años, un año antes quizás, un libro a una editorial muy importante de Uruguay, sobre episodios que habían pasado en esos años, en años un poco anteriores, que tenían que ver con la dictadura, peripecias vinculadas al periodismo en la dictadura. Y la respuesta que recibí fue, pero la gente ahora no quiere meterse con esto. La gente quiere dar vuelta a la página. Y esa era un poco, yo creo, la sensación que había en la sociedad uruguaya. Esa admisión de responsabilidad que hace el ex vicepresidente Hierro, entonces creo que ministro del Interior, cuando dice, bueno, sí, yo la verdad que pensé que esto no tenía nada que ver con los tupamaros. En fin. Sí, que eran tupamaros disidentes, digamos, claro, que se fueron por su cuenta. Pero ¿por qué un que es lo hombre, que dice el propio expresidente. Pero ¿por qué un hombre con la experiencia política de Hierro, que a quien nadie más puede sospechar de simpatía con los tupamaros, ni con el Frente Amplio, ni nada por el estilo, ¿por qué ante una evidencia que le lleva el jefe de inteligencia? El jefe de inteligencia le lleva y dice, no, pero usted está con el cassette antiguo, no se fije en eso. No. Bueno, ¿por qué? Yo creo que porque la sociedad genuinamente quería dar vuelta a la página. No se quería encontrar... no estaba tan consolidada como creían. ¿Y por qué ahora no? Porque yo creo que ese periodo en el que... ese periodo pasó. Claro. La gente hay un momento en la vida en que tiene temor de enfrentarse con el pasado. ¿Me permite hacer otro análisis más de como abogada del diablo? En realidad quien, por lo general, en los últimos tiempos, pone los temas en la agenda, más que la sociedad, son los partidos políticos, ¿no? Los líderes políticos, de un lado y del otro. Pero si no sintoniza con la sociedad, no prosperan los temas. Pero a ver, en su momento, nadie se puso ningún político saltó, tomó el libro y dijo, vamos a investigar esto. Era una época en la que la financiación de los partidos políticos era casi que tabú, porque en realidad todos tenían muertos en el ropero. Sigue siendo. Bueno, hoy hay una comisión investigadora, de alguna manera están trabajando en cómo poder, de alguna manera, transparentar esto de la financiación, mejorarlo, ¿no? Entonces la pregunta es, si en aquel momento nadie se atrevió a meter el dedo en el ventilador, hoy sí, ¿pero por qué?
¿No hay un revanchismo también, si se quiere, por parte de la oposición, por cómo el oficialismo tomó el caso Sanabria y de ahí a la financiación de los partidos políticos? Creo que no, y te voy a poner otro ejemplo. En ese periodo también aparece muerto un Tupamaro Escarcela, aparece muerto en el departamento de Rocha. Escarcela estaba muy vinculado a los Tupamaros, muy vinculado. Y ese asesinato encendió alertas amarillas. ¿Por qué? Porque luego del periodo de la amnistía, que soltaron a los presos y que el país se reencuentra con la democracia, había quedado el temor de que quizás antiguas rivalidades o conflictos podían salir a la superficie. Y lo primero que se buscó precisar cuando fue el asesinato de Escarcela fue que no había sido una cuestión entre, digamos, los bandos que habían estado enfrentados antes, sino que había sido una cuestión interna de los tupamaros y quedó por eso. Quiere decir que la sociedad estaba muy sensibilizada con la posibilidad de que los viejos fantasmas del pasado resurgieran en la sociedad. Ahora, yo creo que la sociedad hizo un esfuerzo genuino, para dar vuelta a la página. Y como estos episodios, por una razón o por otra, por el libro de Garcés, por el libro de Ley, por el libro de Rousseau, por las declaraciones de Bicafón, vuelven a aparecer, bueno, es el momento de decir, bueno, caramba, dimos todas estas chances para dar vuelta a la página y sin embargo alguien defraudó nuestra confianza. Vamos a investigar. Ahora, pero no se puede desconocer que vuelven a aparecer en el contexto en el cual es la primera vez que el Frente Amplio puede perder el gobierno. Entonces, por un lado, creo que hay una lectura también de que la democracia quizás no estaba tan consolidada como se quería hacer ver desde el sistema político. Los propios políticos creo que tenían miedo de que esos fantasmas, no sé si eran tan fantasmas, porque seguía existiendo una estructura de un lado y del otro que podría llegar a, no sé si un golpe de Estado, pero sí a amenazar. Pero no se atacaron entre ellos. Bueno, de hecho, entre las propias bandas hay más armas que provenían de militares que de otro lado. Pero no se atacaron entre los grupos. Entonces creo que queda mucho por investigar, queda mucho por saber. Me alegra que sea en la órbita judicial y no en el Parlamento, debo decirlo en esta oportunidad, porque me parece que lo que iba a suceder a nivel parlamentario iba a ser un gran circo político en función de esto mismo que estoy diciendo, de que estamos ya en campaña electoral y creo que se tiene que ir a fondo con la justicia. Bueno, también permitime preguntar, Verónica, y va a estar con nosotros en el programa de hoy un analista político, muy respetado además, que es Heber Gato, porque también hay que preguntarse, a cada paso estamos apelando a la justicia, ¿no? La famosa judicialización de la política, cuán bien o mal le hace a la política y en definitiva a la calidad democrática, ¿no? Victoria, yo quisiera responder a lo que plantea Verónica, que es una cosa que se dice mucho, se habla mucho del circo político, del circo mediático. Ahora, ¿por qué en lugar de decir esas palabras no decimos democracia? Verdadera ocupación del poder legislativo, donde están representados todos los partidos políticos en los temas de debate en nuestra sociedad. Claro. No es circo político, eso es ejercicio de la democracia. El poder legislativo tiene que legislar y, por ejemplo, cuando se vota a esta investigadora por los partidos, por la financiación de los partidos, no se vota con fines legislativos. Y bueno, ¿Y entonces qué pasa? Entonces lo que hacemos es circo, 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 y cuando tenemos que cambiar las cosas que andan mal, no cambiamos nada. No cambiamos nada. Educar, informar, mejor dicho, a la opinión pública sobre aquellas cosas que están ocultas o tapadas por ¿Qué opinan? Porque tenemos en este momento un móvil en vivo, está Tania Melgar allí con el senador del Frente Amplio, Enrique Pintado, para tener la voz oficialista sobre este asunto. Muy buenas tardes para los dos y muchísimas gracias, senador, por estar allí. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, el senador Pintado, que junto con el senador Martínez Güelmo fueron dos de los legisladores que votaron en contra de la creación de una comisión investigadora para investigar este tema de las polibandas. Queremos realizarle la primera pregunta al senador. Y bueno, ¿cuáles fueron los argumentos, sus fundamentos para decidir la no creación? Usted sí está a favor de que se investigue a nivel judicial, pero considera que ¿es como una suerte de oportunismo político? ¿Considera usted que se esté tratando este tema en este momento? Bueno, hay dos tipos de caminos o de argumentos. Unos que tienen que ver con lo legal. Desde el punto de vista legal, nosotros creemos que, salvo por las declaraciones del excomisario, que a la hora de la evaluación de la comisión investigadora no ameritaba, era un tema resuelto por la justicia, entendemos que no había mérito por razones legales y por razones políticas. Y además, por un convencimiento. ¿Qué es lo que queremos? ¿Llegar a la verdad o lo que queremos es investigar en un lugar donde no es el más apropiado para investigar delitos? No corresponde que el Parlamento los investigue.
podrá dirimir las responsabilidades políticas, pero lo más importante acá es que busquemos la verdad. Y las comisiones investigadoras ya vienen contaminadas por la opinión político-partidaria, tanto la nuestra como la de la oposición. Entonces, si lo que queremos es la búsqueda de la verdad y la fiscal está reabriendo el caso a partir de los elementos que para nosotros esos son los nuevos, que es las declaraciones del funcionario policial de la época, entonces las pruebas se tienen que aportar allí. Estas publicaciones sobre las que se basa la denuncia fueron hechas hace muchos años. No es que el libro último está revelando una verdad que antes no se había dicho o analizar afirmaciones que antes no se hicieran. Se dijeron cosas más graves antes, incluso cuando la oposición tenía mayoría parlamentaria, y a nadie se le ocurrió generar una comisión investigadora. Entonces, todas estas cuestiones que a nosotros nos llaman la atención, daría la impresión de que lo que buscan tienen como objetivo, están dentro del juego democrático, desgastar al gobierno porque, bueno, se está pensando mucho más en la próxima elección que en esclarecer la verdad. Para esclarecer la verdad, los denunciantes tendrán el Poder Judicial. Es más, se denunció a la fiscal actuante como que había actuado superficialmente. Le dijimos, bueno, ¿qué aportes le hicieron a la Fiscalía? Porque esperamos un tiempo para plantearlo en el Parlamento, pero ¿qué aportes concretos se llevó a la Fiscalía? Ahora se dice que no se duda de que la fiscal pueda hacer las cosas bien. ¿Qué planteo de recusar a la fiscal se ha hecho en la Fiscalía? Entonces, todo esto es un panorama que a mí me indica que la verdad es lo que menos importa y que lo que se quiere es montar otro escenario legítimo, porque incluso en eventos internacionales la derecha ha acordado que el camino para desgastar a los gobiernos progresistas, más allá de los errores que podemos cometer en la gestión de la que no estamos libres, es a través de denuncias en la prensa y a través de denuncias ante el Poder Judicial. Hay que ver la región lo que es, toda Sudamérica, distintos tipos de denuncias, y nosotros creemos que el mejor camino es este. Y por si fuera poco, también las expresiones del propio senador Mujica, que era casi que el centro de esta cuestión, porque lamentablemente se le hacen preguntas a un muerto, porque Fernández Huidobro está muerto y no puede contestar. Y yo digo, es una pena que hayan perdido todo este tiempo pudiéndole haber preguntado a Huidobro cuando vivía estas cosas que no se le quisieron preguntar. ¿Usted ha conversado con el senador Mujica al respecto de este tema? Y Victoria, sí, realizarle también las preguntas que desees al senador que te está escuchando también. Bien. Nosotros hemos conversado con toda la bancada, incluido el senador Mujica, pero el problema no está en ponernos a defender a priori a nadie en particular. Lo que sí creemos es que si la búsqueda de la verdad es lo más importante, hay un ámbito mucho más especializado, donde los testigos no pueden evitar concurrir si se los llama, que es la justicia. En el Parlamento, para la gente que no lo sabe, una comisión investigadora no puede obligar a la gente, si no quiere concurrir, a concurrir a la investigación. No tenemos más potestades que las de lo que puede ser lo político. Yo no agrego adjetivos, no digo ni circo ni nada de eso, porque no corresponde que haga eso. Pero tengo todo el derecho a pensar, y así lo razonamos, de que en la medida que hay ámbitos abiertos para poder investigar y conocer la verdad, no es necesario prestarse a lo que ya a priori significa que la oposición va a estar buscando culpabilidades y el gobierno se va a defender porque no tenemos una visión objetiva de los problemas. Es por eso que hay mucha resistencia a las comisiones investigadoras en general. Bien, y aclaro, no estamos libres de culpa por si alguien no lo quiere decir. Se me puede decir que en el pasado el Frente Amplio promovió comisiones investigadoras, sí, y muchas. Algunas se las votaron y otras no. Me preguntan si el que era diputado, Enrique Pintado, las acompañó siempre con fervor. No, no es mi actuación. Yo no creo en que los rumores, y mucho más ahora con las redes, y vaya que de los políticos, de los partidos, hay rumores, hay señores legisladores de la oposición que los emparentan con delitos de otro tipo, con cuestiones judiciales. Yo no me quiero subir a ese carro porque quiero mucho a la democracia. La política se está vaciando de contenido y quien crea, tanto del gobierno como de la oposición, que atacando así a los demás va a generar algún rédito, yo le digo, están equivocados.
El problema que podemos tener es que la gente se harte definitivamente de nosotros y terminemos en el que se vayan todos. Victoria, Claro, si te sí, escucha, senador, ¿escucha bien? Porque en realidad usted de alguna manera se lamenta de un camino que está siguiendo la oposición a nivel latinoamericano y es de denuncia, de apelar a la justicia, para derrocar a la izquierda, pero en realidad a la vez lo está reivindicando, porque al decir no a la comisión investigadora, porque no es el escenario donde justamente se van a dirimir o llegar a las verdades, ¿qué otro camino tiene la oposición ante presunciones de delito? No, está claro. Yo digo que una cosa es definir una estrategia y otra cosa es cuando los delitos tienen entidad y no. Acá, por ejemplo, se denunció la actuación de la fiscal sin haber aportado elementos a la fiscalía, diciendo que había sido superficial, porque dijo que en la investigación de la época, pues estamos hablando de algo que ya se investigó. Bueno, pero a ver, no se habían encontrado elementos. cuestionar a las fiscales y a la justicia se ha hecho de todos lados. También se cuestionó a la justicia Por supuesto, con el procesamiento de Calvo y de ver, Lorenzo. Sí, pero no se cuestionó a la justicia, yo en eso quiero decir, se discrepó con la resolución. Otra cosa es decir que los jueces actuaron con superficialidad, que no se apelaron, que están haciendo los mandados a un sector político. Eso nunca lo dijimos. Están en legítimo juego, peor es promover golpes de Estado como se los promovió en otro tiempo. Eso ya no hay camino para eso. Yo solo señalo una constatación. En algunos casos esas denuncias judiciales han tenido asidero, en otros no. Pero acá estamos hablando de algo que se investigó. Y yo lo que no creo, y que se investigó en una época donde el Frente Amplio no era gobierno, que los gobiernos, los ministros, los que hoy se dice que dieron órdenes de callar para que la policía o el funcionario policial se callara y no hiciera más nada, no eran de mi partido. Y yo no quiero cometer la ofensa de pensar que ahora estamos los custodios de la Constitución y los que gobernaban antes les importaba todo muy poco. No, está muy claro. Realmente igualmente, es una ofensa bastante grande. Vicafont hoy ubicó la fuente, esa persona que supuestamente le hizo dejar de investigar, venía desde la policía. No era un ministro del momento que llamó por teléfono. Claro. Otra cosa es que se puede discrepar o debatir sobre la verosimilitud de lo que relata Vicafont. A ver, los funcionarios públicos tenemos la obligación de, si estamos en conocimiento de un delito, de denunciarlo. No hay nada que nos exculpe de eso. Después lo demás... Más o menos a la misma línea de las declaraciones del ministro Bonomi también. Entonces. Sí, bueno, pero lo que nos corresponde a todos, el que percibe que está en un delito tiene que denunciarlo, pero eso lo determinará la justicia. Lo que yo digo es, lo que decimos nosotros, bueno, hay un ámbito que es mucho más adecuado, más efectivo, más eficiente, menos de puesta en escena para investigar estas cosas que ya tuvo los expedientes, es la justicia. Bueno, dirijámonos allá. Bien. No inventemos acá en el Parlamento porque todos sabemos cómo termina. Y después van a decir que las mayorías parlamentarias que son muy malas, que son terribles, bueno, son malas para el gobierno nacional, pero no para los departamentales, porque los intendentes con menos porcentaje tienen mayoría parlamentaria automática en la junta departamental. Senador, ¿le puedo hacer una consulta? Eso dicho de paso. Discúlpeme, porque le quisiera hacer una consulta, porque como usted mismo decía, y se maneja siempre cuando se aborda este tema, que no es nuevo lo que aparece en el libro de Mario Ruzola, ¿no? Que de hecho está hasta más detallado en 2 oportunidades anteriores. Que nadie, de hecho, se pronunció en su momento, pasó desapercibido, pasó. ¿Por qué entonces indigna tanto al Frente Amplio esta publicación? ¿Porque por aquello de que el fuego amigo duele más? No, bueno, no sé a quién le dolió. A mí en lo personal ni me duele ni me deja de doler. No me provocó nada. Yo también quiero aclararlo, lo dije en la intervención. Yo vengo de una matriz de la izquierda que es totalmente distinta a la de los que pertenecieron al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Y vaya si tuve discusiones desde adolescente por los diferentes caminos que cada uno entendía debía recorrer para alcanzar los mismos ideales. Ante esta denuncia, creo que a la larga la historia nos dio la razón. Ante esta denuncia, ¿Cómo? Ante esta denuncia, ¿están espalda con espalda, astorismo y mujiquismo? No, porque se interpretó mal una frase del senador Pardiña de que nos tocan a uno y nos tocan a todos. En los hechos delictivos no hay nosotros. Cuando una persona delinque
y hay pruebas de que está delinquiendo, tiene que intervenir la justicia. Lo que dijo el senador Pardiñas va en el mismo sentido que lo dijeron los blancos con la embestida Baguala y otros, cuando uno ve que hay dentro del enfrentamiento político, bueno, una cantidad de ataques de la que nadie es libre de hacerlos ni de recibirlos, que empiezan a cuestionar la validez de algunos temas. Y a mí lo que me preocupa, sinceramente, es este vacío de contenido que estamos generando en la población. No es que la población va a decir los del frente son buenos y la oposición son malas. La gente termina concluyendo, estoy harta de estos políticos que no están tratando los temas que a mí me importan y en algún momento van a decir que se vayan todos. ¿Será eso que y a se los que vayan ejercen todos, el o en poder realidad realmente esto les es importa un golpe poco si contra llegan Mujica? con los partidos tradicionales, con el Frente Amplio, con lo que sea. Pero- Inventan un Trump, inventan otras cosas para mantener sus privilegios. Pero, senador, de eso tenemos que ser conscientes. ¿Esto es un golpe al Frente Amplio o a Mujica, concretamente? En realidad yo creo que es un golpe a la política, al ejercicio de la política, porque yo quiero hacer notar una cosa. Muchos de los que denunciaron hoy estos hechos fueron legisladores hace muchos años. ¿Y por qué esto aparece ahora? Bueno, capaz que hay una táctica de desgastar a los dirigentes y a los partidos como un modo de recibir como premio esa migaja de poder que es la próxima elección. Yo creo que vamos por mal camino así y invito a nuestros compañeros frente amplistas a no entrar en ese juego. Hay que ver lo que son las redes, llenas de acusaciones, de gente anónima, que no demuestra lo que dice y que entra en una especie de irresponsabilidad. Pero yo no puedo culpar a la gente si nosotros no actuamos en consecuencia. Yo creo en el debate político, creo en las diferencias, pero también creo en tender puentes entre los que pensamos distintos. Bien. Porque si seguimos fomentando intolerancia en una sociedad que está cada vez más violenta, el final no es un final que me guste. Y este es el sentido de alerta. Y cuidado, no lo digo solo por los partidos que están en la oposición, lo digo por nosotros mismos también, que a veces nos acaloramos. Y la gente a veces no sabe que nosotros discutimos mucho, pero después nos terminamos tomando un café juntos. La gente se queda solo con nuestra la pelea. gente se queda no con un el senador resto. que lamenta que no exista la ley de duelos para dirimir conflictos también, ¿no? Cuando se dice públicamente. Sí, pero yo creo que eso obedece más a que uno se siente tan indefenso frente a las calumnias, no puede andar atajando todas, que termina mal. Y ese mismo senador que habló de la ley de duelo reivindicó la actuación de un ministro de otro partido al que él, según su opinión, sintió que no lo defendieron de la forma que tenía que ser defendido, porque era una persona íntegra y honesta. Entonces, claro, a veces uno en el fragor del debate dice cosas. A mí me pasa también que cuando me apasiono... A todos, lo ¿no? que Y pasa más es que en las entra la redes que uno no está racionalidad. dando la cara, por eso es difícil de controlar, ¿no? Senador... Por eso, claro, la estamos última en un pregunta. momento de comunicación complicado. Sí, totalmente de acuerdo. La última pregunta. Y ¿sabe justamente qué, en Victoria? pos de Porque tender todos puentes. lo sufren, ¿eh? No lo sufren solo los políticos, lo sufren No, los ¿me comunicadores. lo va a decir? Hay una especie de vale todo donde no me hago responsable y eso no está bien, no está bien. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor que cualquier ciudadano común. Estamos dirigiendo el país, en la oposición, en el gobierno lo estamos conduciendo. Bueno, tenemos que dar alguna señal, algún ejemplo de que esas conductas de tirar cualquier cosa no son buenas, no ayudan a la convivencia democrática. De acuerdo. La última y breve, senador. Justamente, dar las señales. Las señales de que acá no se trata de un sistema político que pretende defenderse a rajatabla y mantener sus privilegios y mantenerse aferrado al poder, sino que todo lo contrario. Hasta estaría dispuesto a abrir sus roperos en tanto sea en pos de una mejor calidad de democracia, ¿no? Y de transparencia. Ahora, recién el miércoles el senador Mujica habla y dice que, bueno, puede ser, sí, que hayan habido tupamaros que se desprendieron del camino, pero que no representaban a la organización. Ese es probable, llegó bastante después. Lo primero que salió desde el oficialismo es, lo que sale en el libro es un disparate. ¿Entiende a lo que voy? Sí, sí. Pero no invertamos la carga de la prueba. Yo aprendí acá en el Parlamento
siendo oposición, cuando el gobierno se quedaba callado, yo decía, el que calla otorga. Y un diputado me refregó muy bien, el que calla no dice nada, cada uno es dueño de sus silencios y de sus palabras, y elige la oportunidad de hablar. Pero hay que presumir primero que se es inocente hasta demostración de lo contrario. Si en un juzgado van a citar a las personas para ver si hicieron, ahí no se puede callar porque está la justicia interviniendo. Ahora, en la política uno a veces puede decidir no aumentar, no amplificar ciertos escenarios donde siente que no va a ganar absolutamente nada. Y eso es muy normal, hacerse dueño de su silencio y de sus palabras. Lo que no podemos hacer es que porque hay un rumor, porque hay una afirmación, porque además en el libro que aparece el testimonio de alguien anónimo, es un testimonio, no presenta testigos, de alguien que no tiene nombre, que se dice de una otra manera, yo no voy a andar contestando todo lo que se pueda decir en los libros de mí. Ahora, si me llaman a justicia, doy mi versión. Bien. Y yo elijo el momento en el que hablar. No quiero amplificar un tema, no quiero que alguien venda más libros porque yo haga determinados comentarios. Entonces, son estrategias personales, pero eso no te hace culpable. Se puede discrepar y está todo el mundo en su derecho si tenías que haber hablado antes o después. De la misma manera que yo estoy diciendo, ¿por qué no hicieron la investigadora antes y la quieren hacer ahora? Senador Pintado, es opinable. Muchísimas gracias por esta intervención. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muy bien. Muchas Señores, gracias, vamos Victoria. a... Siguen ustedes en esto. Gracias, Tanita. Hay que hacer la pausa. Ya me están diciendo. Ya venimos. Entre el olvido